Después de días de incansable búsqueda, finalmente los valientes agentes de policía lograron encontrar a Linda a tiempo y la llevaron al hospital. Lee, tu Linda había recuperado su libertad escapando de su esposo loco y abusivo. Pero hay un detalle crucial que debes saber. Linda está esperando un hijo de Kwang. Después de todo lo que ha sufrido a manos de su exesposo, ¿será que el embarazo de Linda se ha visto afectado de alguna manera? Cuando Kwang se enteró de que Linda estaba en el hospital, no dudó ni un segundo en cancelar todos sus compromisos laborales para estar a su lado. Pero en su camino hacia ella, una sorpresa inesperada lo esperaba. Fue atacado por unos ladrones profesionales. ¿Tienen estos ladrones algo que ver con el ex esposo de Linda? La trama se complica cada vez más y todo parece estar relacionado. Acompáñanos a descubrir qué sucederá a continuación. Pero antes, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo video lleno de drama y giros inesperados. Esto no ha hecho más que empezar. Después de que la policía encontró a Linda y la llevó al hospital más cercano, no perdieron tiempo y rápidamente contactaron a la madre de Kwang para informarle de la situación y que pudiera estar al lado de Linda. Cuando la madre de Kwang llegó al hospital, la preocupación era evidente en su rostro. Aunque trataba de mantener la calma, sus ojos no podían ocultar la angustia por el estado de Linda. Los oficiales le informaron que habían llegado justo a tiempo para salvar a Linda, pero lamentablemente el sospechoso había logrado escapar y aún no se había logrado su captura. Mientras tanto, Kwang estaba lejos, ocupado con sus compromisos laborales en otro lugar. Al recibir la llamada de su madre, quedó paralizado al escuchar las terribles noticias sobre Linda. Al principio no podía creer lo que le decían, como si el mundo entero se le desmoronara en ese preciso instante. Pero, con el corazón pesado, rápidamente recuperó la compostura. Sabía que no podía perder ni un minuto más. Con la firme determinación de estar junto a ella, tomó la decisión de suspender todos sus asuntos y regresar a su lado sin pensarlo. El amor y el miedo por lo que pudiera sucederle a Linda lo empujaron a actuar con rapidez. La historia entre ellos estaba lejos de haber terminado y Kwang no permitiría que nada ni nadie los separara ahora. Después de que el médico terminó el examen, llamó a los familiares de Linda para informarles sobre su estado de salud. Con una expresión seria, el doctor les dijo: actualmente la condición de Linda ha mejorado considerablemente, está mucho más estable. Sin embargo, hay algo muy importante que deben saber. Linda ha sufrido un aborto espontáneo. Las palabras del médico fueron un golpe directo al corazón de la madre de Kwang. Al escuchar esa noticia, se quedó completamente desconcertada, incapaz de creer que Linda había estado esperando un hijo de Kwang. El dolor y el shock la invadieron al saber que Linda nunca le había contado sobre su embarazo y ahora ese bebé ya no estaba. El silencio llenó la habitación mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos, mezcladas con la impotencia de no haber podido proteger a Linda en ese momento tan crítico. De inmediato la madre de Kwang se acercó a cuidar de Linda, pero por más que la llamaba, no recibía respuesta. Linda estaba profundamente inconsciente, probablemente agotada por el dolor y el trauma de lo sucedido. La madre de Kwang, llena de preocupación, se quedó a su lado sin atreverse a contarle a su hijo lo que acababa de suceder. Sabía que si Kwang
se enteraba de que Linda había perdido al bebé, se llenaría de culpa y dolor por no haber estado allí para protegerla. El peso de la situación la paralizaba y no podía soportar ver a su hijo pasar por esa angustia. El miedo a su reacción la mantenía en silencio sin saber cómo enfrentar la cruda realidad que ahora tenía frente a ella. Al día siguiente, Linda despertó, pero la confusión y el miedo seguían siendo sombras que la acompañaban después de todo lo que había sucedido. Su cuerpo estaba agotado y su mente aún atrapada en los recuerdos dolorosos de la tragedia. La madre de Kwang nunca se había apartado de su lado, se mantuvo allí a su lado cuidándola con paciencia, con ese amor que solo una madre puede dar. Al ver que Linda abría los ojos, la madre de Kwang no pudo evitar sentir una profunda preocupación, pues sabía que el momento había llegado, debía hablar con Linda sobre algo que sería devastador para ella. Pero era la cruel verdad. Con voz suave y llena de cariño, la madre de Kwang le dijo: «Linda, después de todo lo que has pasado, lamento mucho decirte que el bebé ya no está. Sé que esto te va a doler profundamente, pero tienes que ser fuerte, querida. No estás sola en esto. Tu tío y Kwang siempre estarán a tu lado para apoyarte». Al escuchar esas palabras, Linda sintió como si el mundo entero se derrumbara sobre ella. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, como si nunca pudieran detenerse. No había nada más doloroso que perder a un hijo antes de siquiera haber tenido la oportunidad de verlo nacer. El corazón de Linda estaba destrozado, su mente se encontraba completamente desordenada. No podía entender cómo su exmarido podía haber sido tan cruel, tan despiadado. La rabia y la tristeza se mezclaban en su interior, dejándola sin fuerzas para seguir adelante. Después de unos días de cuidados y descanso bajo el atento cuidado de la madre de Kwang Linda, comenzó a recuperarse. Su salud, aunque todavía frágil, mejoraba poco a poco. Sin embargo, el ambiente en el hospital se sentía pesado, claustrofóbico, y Linda decidió que lo mejor era regresar a su hogar. La madre de Kwang, al ver el cansancio en su rostro, le sugirió amablemente que se quedara a vivir con ella hasta que se sintiera lo suficientemente fuerte como para estar sola. «Linda, tu cuerpo aún está débil y yo quiero ayudarte a sanar. Quédate conmigo hasta que te recuperes completamente», le dijo con una dulzura que tocó profundamente a Linda. Linda, con el corazón abrumado por la generosidad y el amor de la madre de Kwang, aceptó sin dudarlo. Se sintió acogida como nunca antes. La calidez de esa oferta, el cuidado y la atención que le ofrecía fueron un bálsamo para su alma herida. En ese momento, Linda supo que aunque su vida había tomado un giro inesperado y doloroso, aún había amor y esperanza en el mundo. La madre de Kwang no solo le ofreció un techo, sino un refugio de paz, un lugar donde podía sanar sin prisas, sin juicios, solo con el consuelo que solo una madre puede brindar. En casa de Kwang, su madre se encargaba de cuidar a Linda con una dedicación y ternura que solo una madre puede ofrecer. Sabía que la salud de Linda aún estaba muy frágil, por lo que preparó una sopa de arroz para ella, un alimento suave que pudiera consumir sin dificultad. Después de pasar tanto tiempo en el hospital, Linda anhelaba regresar a su pequeño hogar, ese lugar lleno de recuerdos y momentos que la hacían sentir más cerca de la paz. Recordaba con cariño a las gallinas que había cuidado con tanto esmero y el consuelo de tener su casa en orden, un refugio propio.
Cuando la madre de Kwang salió al mercado, Linda sintió que era el momento de volver. Cuando la madre de Kwang regresó y vio que Linda no estaba en casa, intuyó de inmediato que se había dirigido a su hogar. Y efectivamente, Linda había regresado y estaba allí limpiando con calma cada rincón. Se dedicó a ordenar la casa como si al hacerlo pudiera recuperar un poco de control sobre su vida. No olvidó alimentar a sus gallinas, un gesto sencillo que le dio paz. Mientras las observaba picotear tranquilamente, sintió una ligera sensación de alivio, una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si por fin, después de tantas tormentas emocionales, el peso sobre sus hombros comenzara a aligerarse. Sin embargo, al terminar de limpiar, Linda se sintió exhausta. Se sentó en una silla mirando al vacío y sus pensamientos la llevaron nuevamente al doloroso recuerdo de la pérdida de su bebé. Se sentía culpable, como si no hubiera hecho lo suficiente para protegerlo. La angustia la invadió y no pudo evitar preguntarse si Kwang la odiaría cuando supiera lo que había sucedido. Esa duda la atormentaba. Le perdonaría por no haber podido darle un futuro al hijo que ambos habían deseado. El miedo al juicio de Kwang, su preocupación por no ser suficiente para él, la consumía. Pero por dentro, Linda sabía que estaba haciendo lo mejor que podía, aunque eso no alivió el dolor que sentía por dentro. Mientras tanto, Kwang se encontraba en el camino hacia el aeropuerto. Lleno de ansiedad, subió rápidamente a un taxi pidiendo al conductor que acelerara al máximo. No podía esperar más, su único deseo era estar a su lado con Linda. El taxista le sugirió que tomara un atajo, ya que era tarde en la noche y por la ruta principal se encontraría con tráfico. Sin pensarlo mucho, Kwang aceptó la sugerencia confiado de que solo quería llegar lo antes posible. A lo largo del trayecto, el taxista empezó a hacer preguntas sobre el trabajo de Kwang, mostrando un interés que parecía más allá de lo común. ¿A qué te dedicas?, preguntó. Al escuchar que era director de una pequeña empresa, el taxista pareció aún más curioso, como si estuviera buscando obtener más detalles sobre la vida de Kwang. Kwang, sin sospechar nada, respondió de manera educada, pero nunca imaginó lo que realmente estaba sucediendo. A medida que avanzaban por la oscuridad de la ciudad, el taxista detuvo el coche y, para sorpresa de Kwang, sacó su teléfono y comenzó a hacer una llamada. Una voz fría y calculadora salió de su teléfono. Esta noche tenemos una presa fácil. Prepárense. Lo que Kwang no sabía era que se estaba adentrando en una trampa perfectamente orquestada. En una calle desierta, los cómplices del taxista ya habían colocado un árbol caído en medio de la carretera, simulando que había sido derribado por una tormenta. El taxista y Kwang bajaron del vehículo para inspeccionar la situación, pero en ese momento 2 hombres armados aparecieron de las sombras. Uno de ellos, con la cara cubierta, se acercó rápidamente a Kwang y le tapó la boca con un pañuelo empapado en una sustancia que lo dejó fuera de combate en segundos. En un abrir y cerrar de ojos, Kwang cayó al suelo completamente inconsciente. Lo que ocurrió a continuación fue una escena aterradora, digna de una película de crimen perfectamente planeada. Cuando Kwang ya no mostró ninguna señal de vida, los ladrones le arrebataron todo lo que llevaba: su dinero, su teléfono, su reloj. Sin dejar rastro de lo que habían hecho,
lo dejaron tirado al costado de la carretera y se fueron rápidamente, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Hoy, esta trágica historia llega a su fin, pero las consecuencias para Quang serán devastadoras. ¿Cómo se dará cuenta de que ha sido víctima de esta cruel trampa? ¿Qué pasará cuando finalmente despierte? Gracias a todos por acompañarme en este relato. No olviden suscribirse al canal para estar al tanto de los próximos videos, donde seguiremos descubriendo los giros y sorpresas de esta historia. Nos vemos pronto. Sau nhiều ngày tìm kiếm không biết mệt mỏi, cuối cùng các cảnh sát dũng cảm đã tìm thấy Linda kịp thời và đưa cô đến bệnh viện. Lý tưởng Linda đã giành được sự tự do, thoát khỏi người chồng cũ điên rồ và vũ phu. Nhưng có một chi tiết quan trọng bạn nên biết: Linda đang mang trong mình đứa con của Quang. Sau tất cả những gì cô phải chịu đựng dưới tay người chồng cũ, liệu rằng cái thai của Linda có bị ảnh hưởng theo cách nào đó hay không? Khi biết Linda đang ở bệnh viện, Quang đã không ngần ngại hủy bỏ mọi công việc để ở bên cạnh cô. Nhưng trên đường đến chỗ cô, một điều bất ngờ xảy ra với anh. Anh bị một nhóm trộm chuyên nghiệp tấn công. Những tên trộm này có liên quan tới chồng cũ của Linda không? Câu chuyện này dường như rất phức tạp và mọi thứ dường như đều có liên quan đến nhau. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những gì xảy ra tiếp theo. Nhưng trước tiên, đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Sau khi cảnh sát tìm thấy Linda và đưa cô đến bệnh viện gần nhất, họ không chần chừ mà nhanh chóng liên lạc với mẹ của Quang để thông báo về tình hình, để bà có thể ở bên cạnh Linda. Khi mẹ của Quang đến bệnh viện, vẻ mặt lo lắng hiện lên trên khuôn mặt. Mặc dù cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt không thể che giấu được sự đau khổ trước tình trạng của Linda. Các cảnh sát thông báo rằng họ đã đến kịp lúc để cứu Linda, nhưng thật không may nghi phạm đã trốn thoát và chưa bị bắt. Như vậy nguy hiểm vẫn luôn rình rập. Trong khi đó, Quang vắng vì đang bận rộn tại nơi công tác ở xa mà chưa thể ở đây được với Linda.